presentarme un poco, soy Damián Supli, soy psicólogo, soy especialista en promoción y prevención de salud en niñez y adolescencia, así que celebro estos espacios de prevención también, porque me parece que es, bueno, de lo que va mi labor también, más allá de ver a chicos y chicas en el cotidiano, voy a las escuelas, clubes, bueno, estas charlas, ¿no? Digo, como que me parece que el trabajo para la comunidad es muy importante, porque es donde arranca el conocimiento y la mirada crítica de una problemática que hoy está como muy vigente. Desde ese lugar, me parece que sin duda, la adolescencia es una edad y una etapa a proteger, a cuidar, y es por eso que mi presentación de hoy va más por ese lado, ¿sí? O hay algunas generalidades y cuestiones relacionadas a las apuestas online, por supuesto, pero bueno, en este caso más en la adolescencia, porque se está observando muchísimo y porque es necesario cuidarlos, ¿no? Digo, porque precisamente es lo que retrata un poco esta imagen que yo elegía intensamente. Si vieron la película, se acordarán en la primera que en estos momentos es donde empiezan a caer algunas islas de intereses, ¿no? Y esto es lo que pasa en el cerebro adolescente. En el cerebro adolescente empiezan como a un proceso que se llama podemielinización, donde áreas del cerebro y en una economía del cerebro, en una búsqueda, ¿no? En este crecimiento, en este desarrollo, busca reforzar aquellas cosas que son las que se profundizan, en donde se vuelca ese interés, esas prácticas, esos lugares que muchas veces son preventivos y son cuidados, como bueno, esto, el tiempo en familia, el club, el deporte, ¿no? Digo, y en la primera película vemos a la protagonista cómo empiezan a desmoronarse algunas islas. Esas islas, como decía, tienen que ver, y a esto que planteaba Marcos también, a que, bueno, muchas compañías y el mercado y la sociedad de consumo la que habitamos, ¿no? Digo, busque también generar necesidades, busque generar demandas, y es ahí donde aparecen estas soluciones mágicas, esta idea también de la plata fácil, esta idea del salvarse, ¿no? Entonces, bueno. A mí me gusta arrancar con esta idea porque es entender por qué es tan importante cuidar la adolescencia, porque es un cerebro que está en desarrollo, que todavía en su inmadurez, digo, y ahí digo en la inmadurez del cerebro, porque yo soy muy respetuoso con la figura y la persona del adolescente, entonces me parece que también hay que mirarlos de ese lugar, ¿no? Digo, donde muchas veces se habla de su inmadurez, pero lo cierto es que, bueno, están en un proceso de desarrollo, están en un crecimiento, y ese cerebro termina de madurar en la adultez. Entonces, no está como bien definida las zonas que tienen que ver con la toma de decisiones y se está formando lo que explicaba Marcos muy bien, lo que es el sistema de recompensas. Entonces, me parece que es importante entender que en esa etapa en particular, ¿no? Hay duelos, ese desarrollo psicofísico que tiene que ver, ¿no? con lo hormonal y ese desembarco que genera cambios en el cuerpo, en la manera de relacionarse. Por eso es que cambian las referencias, ¿no? Y la paridad empieza a ser como un lugar muy importante. Empiezan a surgir nuevos intereses en relación a la exploración y eso va a ir definiendo lo que es la personalidad del adolescente. Entonces, bueno, esto me parece fundamental, ¿no? Digo, como idea primera, entender que hay una búsqueda del mercado en instalarse en ese cerebro que se está formando, porque bueno, digo, todas estas cuestiones hay mucho más chances que se repitan en la adultez, esto es así, digo, hay mucho de lo que somos que tiene que ver con esas cosas que exploramos en la niñez, en la adolescencia, y por eso yo siempre uso la referencia también del alimento, ¿no? Que estamos alimentando ese cerebro y que también tenemos que brindarle diversidad o espacios de cuidado, como bueno, son estos espacios, o esto que ustedes decían re lindo ¿no? De pasar el día de la niñez, ¿no? Digo, como que bueno, hay algo de ese valor que es muy preventivo y que ya les digo, trabajando mucho en el tema, que es lo más valioso, porque después todo lo demás es combatir con, ¿no? Digo, con la problemática, con esto de las apuestas y demás. Pero cuando hay, digo, como no, digo, un entramado y una red que sostiene, la cosa es como mucho mejor. Y de eso tiene que ver la prevención de salud y en eso tiene que ver todo lo que es lo comunitario. Bien, pasamos a la siguiente, Marcos. Bien, y me parece que es importante, sí, o que entendamos en relación también a lo que dijo Marcos en relación a los consumos, ¿sí? Cuando hablamos de un uso problemático, porque me interesaba, ¿no? Lo que él desplegaba también. Estamos constantemente con la pantalla, ¿no? Digo, como, bueno, hoy es una oportunidad, es una posibilidad de encontrarnos, ¿no? Digo, pero es cierto de que constantemente estamos en ese plano de la notificación, ¿no? De que cuando tenemos un tiempo libre agarramos el teléfono. Pero bueno, esto tiene relación porque no solo pensar en las apuestas online es pensar en una problemática, sino que está muy asociada a esto que decía, porque
las compañías de apuestas online y esas búsquedas están como muy referidas a todo lo que Marcos desarrollaba, ¿no? De estos patrones que buscan al usuario y cómo captarlo constantemente. Pero podemos entender, porque esto también me interesa como distinguirlo, hoy se habla mucho de la adicción, la adicción, la adicción, ¿no? Esto de que se naturalizó tanto escuchar como decir una persona, "Oh, no, soy adicto al teléfono, soy adicto al celular", que eso en realidad en fines operativos termina siendo nada, ¿no? Digo, porque es como una banalización del término que es como que, bueno, no nos lleva a un lugar de accionar y de hacer, ¿no? Digo, y me parece que si uno realmente siente que es adicto a algo, lo bueno sería pedir ayuda, ¿no? Digo, no tomarlo, digo, como con liviandad. Entonces, sí entender que no solo el problema es la adicción, sino entender que el problema también comienza cuando hay consecuencias negativas persistentes, que esto tiene que ver, ¿no? Digo, explicándolo mejor en criollo, es como decir, bueno, hay cosas que no funcionan o que están mal, me doy cuenta de que me hace mal, pero aún así lo sigo haciendo, ¿sí? Digo, eso es un concepto que tomo de la Organización Mundial de la Salud, donde habla de la adicción a videojuegos, donde sí hay un primer diagnóstico o acercamiento. Es algo que hay mucho debate en relación a esto, ¿no? Digo, porque me parece que es como mirar al videojuego desde un lugar peyorativo y desde un lugar que no se ve desde otras áreas, pero digo, bueno, me parece que es valioso empezar a pensar como detalle de qué nos pasa cuando hay algo que nos está haciendo mal y lo seguimos haciendo, ¿no? Ahí hablamos de un uso problemático. Cuando se descuidan áreas, ¿sí? Cuando las cosas que interesaban dejan de interesar, ¿no? Y que esto también tiene que ver con la importancia, como decía, de fortalecer otras áreas para que los chicos también sean reconocidos de otros lugares. Como decía Marcos también, los contenidos inadecuados para la edad, ¿no? Si vemos que chicos y chicas están, como decíamos, consumiendo pornografía o están en una situación de esto, entrar en el mundo de las apuestas, ¿no? Digo, porque también eso es inadecuado, como les decía, y por eso sí existe esta protección de que no es apta para menores de 18 años, ¿sí? O no está permitido, pero lo cierto es que, bueno, hay un montón de mecanismos que ahora vamos a conversar, pero bueno, me parece que es importante, sí, entender que esos contenidos inadecuados, y digo, y como voy a hablar tanto de apuestas, digo, podemos mencionar esto que decía de la pornografía, enseña una manera de relacionarse que no es la concreta, la real, la que brinda herramientas, ¿no? Entonces es una pésima educación y mucho más para una mente en desarrollo, ¿sí? Entonces, bueno, esto también es importante y hablamos, como decía, de uso problemático también cuando hay malestar emocional, cuando me hace mal lo que veo y cuando hay una preferencia también del mundo virtual, es decir, que la persona quiere todo el tiempo estar en Internet, ¿no? Digo, y es lo que más prioriza. Y esta obviamente que genera en el último punto y en el extremo, como hablábamos antes, en la adicción, y se ve en la ludopatía también, esta cuestión de la dependencia, ¿no? Como decir, bueno, mi vida está orientada en, eh, por ejemplo, apostar, jugar, ¿sí? O que ahí sí hablamos de una adicción. Pero a mí me parece y me resulta interesante hacer como esta diferenciación, porque también tenemos que entender que la adicción realmente es algo muy complejo, que necesita tratamiento, que necesita una red de profesionales y que no se, hablarlo así con liviandad no ayuda tampoco a la gente que tiene un padecimiento tan grave, ¿sí? Bien, pasamos a lo siguiente. Bien, como recordatorio para todos, pueden aprovechar la sección del chat para ir dejando preguntas que responderemos al final del webinar. Buenísimo, Marcos, genial. Bueno, y pensando en esto de ¿qué sabemos, ¿no? De las apuestas online, hoy por suerte hay un montón más de material, ¿no? Digo, yo vengo trabajando este tema hace un par de años, ¿no? Y hoy, gracias a mucha gente que se ha movilizado y que ha hecho estudios, hay una encuesta online que se hizo este año que se llama Apostar no es un juego, la pueden buscar después en Instagram, o si no me la piden a mí después cuando deje mi Instagram personal, pero que me parece que es interesante para entender un poco a dónde estamos parados, ¿no? Digo, y esto es una realidad, este último año se han hecho muchas encuestas y estadísticas porque sabíamos poco. Y también esta pregunta de qué sabemos, me parece que vale la pena porque lamentablemente es un tema en el que muchas veces el mundo adulto llega tarde, ¿no? Y donde se devela esta situación y que me parece que eso también es importante porque muchas veces se naturaliza como si fuera un medio de inversión o una idea de cuestión como de dónde invertir y dónde pasarla bien. Y me parece que esto no es un juego, ¿no? Digo, me parece que cuando hay cuestiones de ese lado es muy problemático. Bien, entonces vamos a destacar que existen dos métodos de ingreso a las apuestas, existen las páginas legales y las ilegales. En las ilegales lo que puede pasar a veces es que se falseen los datos, en las legales, perdón,
que son las que terminan en .bet.ar, son las que a veces se falsean los datos para poder ingresar, ¿sí? Donde se hacen cuentas algún familiar o algo de eso, o agarrando alguna tarjeta. Lo que es importante con esto es que hoy se está también eh, como tratando de meter como algunas normativas, ¿no? Que sean más claras y más marcadas en relación a esto, limitando también la publicidad y buscando también lo que son los datos biométricos, ¿no? Digo, que la cámara por lo menos capte quién es, o que tengan que poner una huella o alguna cuestión como mucho más marcada en la restricción de la entrada. Pero también tenemos que hablar de las casas de apuesta ilegal, que son la mayoría, donde muchas veces los chicos caen a través de personas que por WhatsApp lo que hacen son como interacciones en pos de subir plata a una cuenta, ¿no? Y después extraer esa plata que podés llegar a ganar. Estos se llaman cajeros o cajeras. Hay que tener cuidado porque esas redes son peligrosas. Hay casos donde se han extorsionado a los chicos o que prestan plata o diferentes problemáticas que sin duda están asociadas y que me parece que esto es importante, ¿no? Por eso digo lo de las consecuencias problemáticas, porque lo que tenemos que entender que no solamente es el desarrollo, la posible adicción, sino, bueno, meterse con gente pesada, en situaciones incómodas, perder la libertad y la autonomía en la adolescencia para mí es muy difícil y por eso yo también se lo digo a los chicos. Y también como estadística es interesante saber que el juego está más asociado a los varones, ¿sí? Siendo los espacios que eligen las casas deportivas, la casa de apuestas deportivas y ese tipo de prácticas, y en las mujeres se dan más en los slots o juegos de casino. De todas maneras, como les digo, si quieren data precisa y muy bien desarrollada, porque este estudio es como muy fresco, como les decía, hay una cuenta en Instagram que tiene datos relevantes y muy actuales. Si a alguien les interesa, después se lo voy a pasar, ¿sí? Pero se llama Apostar, no es un juego. Bien, pasamos a la siguiente, Marcos. Bien, y pensando en esta generación, tenemos que entender que están muy marcados por los influencers, ¿no? Y hoy acá destaco esta cuestión donde hay mucho contenido de streamers, youtubers y demás sobre las apuestas online, ¿no? Acá destaco uno justo el chico que debutó la semana pasada en Riestra, Sprint. Esto es pura casualidad porque la tengo hace como 2 años, esta placa. De hecho, del Mundial de Qatar 2022, donde él dice es imposible perdamos, apuesta 10.000, no sé si pesos, en ese momento capaz que era bastante más plata. Son Argentina, Arabia Saudita, ¿no? Y la realidad es que terminamos perdiendo. Y hoy, de más está decir que hasta queda lejísimos, ¿no? Digo, porque estas situaciones donde hoy se ponen muy en evidencia, ¿no? Digo, situaciones en relación a las apuestas, ¿no? Esto de su debut también en Riestra, donde jugó apenas unos segundos y mucho se hablaba de que eso también había sido como una movida para y de hecho mucha gente apostó por eso, ¿no? Entonces digo, bueno, hay un entramado muy fuerte, lo que a mí me vale como la pena traer como para poder entender, es que son una generación de pibes que miran a otros pibes, ¿no? Que estos influencers en la paridad instalan un montón de maneras de pertenecer, de hacer, que generan un estatus. Son chicos que transmiten, como podría estar acá yo, en una habitación sencilla, común y silvestre, ¿no? Digo, entonces, me parece que eso genera una cercanía, que es un fenómeno que hoy estamos observando mucho en relación a los adolescentes. Y pongo el filtro de TikTok porque, bueno, las chicas se expresan más capaz en la búsqueda de la belleza, ¿no? En esta cuestión del skincare, del maquillaje, de los filtros del cuerpo. Entonces, lamentablemente siento que se reproducen estereotipos a través de la tecnología como muy ligados a esto histórico, ¿no? Digo, desde un lugar de belleza, poder, que me parece bueno, tenemos que salir de estas cuestiones, ¿no? Y hacer como otras áreas de reconocimiento para los chicos desde un lugar más interesante, ¿no? Digo, el tema es que, bueno, estamos peleando con tanques, ¿no? Y esta noticia nos sirve para retratarlo también, que dice que un streamer gana una fortuna perdiendo hasta $300.000 jugando a las tragaperras, ¿no? Son las tragamonedas, que son los juegos de casino. La noticia es en español, es una página española, por eso dice eso. Pero lo que tenemos que pensar es que hay mucha plata por detrás, que hoy hasta esto también queda viejo porque ya tienen hasta plataformas de stream, ¿no? Son dueñas hasta de páginas y de plataformas de stream. Entonces, realmente, ¿no? Lo que se mueve es un dineral. Y de esta manera pasamos a la siguiente, Marcos. También es lo que termina pasando que se legitima toda esta práctica, ¿no? Digo, aparecen las camisetas,
se naturaliza, uno va a la cancha y lo escucha en la voz del estadio, lo ve en las camisetas, entonces de alguna manera, cuando uno naturaliza este tipo de prácticas, sin duda que los pibes están ahí, ¿no? Digo, como viendo el partido, yo voy a la cancha y estas cuestiones, digo, como son cotidianas, ¿no? Veo a los nenes y escucho en el parlante que hay que ponerle Betson a la pasión, ¿no? Y que me parece que es lo realmente complicado, ¿no? Digo, como que se toma la experiencia como si fuese un aderezo a la situación, de hacerlo mejor, de hacerlo más entretenido, pero esto es muy nocivo, es muy adictivo y como decía bien Marcos, tiene un montón de patrones que apuntan a esa adicción, ¿sí? Entonces, digo, bueno, tenemos que generar, digo, otros espacios de pertenencia, de reconocimiento y de comunidad porque me parece que si no, esto es algo como muy fabricado, muy prefabricado, muy tentador y muy pensado desde el patrón de convocar negativamente a la persona. Bien, pasamos a lo siguiente. Y acá, digo, yendo un poco también a las cuestiones más de las señales, ¿no? A tener en cuenta, digo, como ver qué es lo que puede estar pasando y que puede encender algunas luces de alarma, ¿no? Ver si hay ocultamientos, si se evitan ciertos temas o preguntas, si hay mentiras recurrentes. Por supuesto, si vemos ansiedad, tristeza, cambios abruptos en el ánimo, si hay irritabilidad, temor o baja autoestima, ¿no? Digo, que me parece que esto define un poco la adolescencia pero me parece que si lo vemos exacerbado, ¿no? Si vemos que realmente capaz que es muy en picos, ¿no? Como que de repente, no sé, pregunto por algo y es como, bueno, se va todo, ¿no? Digo, a cualquier lado. Me parece que eso también hay que entenderlo, que a veces funciona en los contextos de la familia. Hay familias que tienen como perfiles como quizás de mayor intensidad, ¿sí? Digo, pero me parece que si veo que hay algo en lo sostenido que me llama la atención, ¿no? Si veo algo raro y que también, ¿no? Digo, a veces puede ser como todo lo contrario, los chicos son muy plásticos a veces desde ese lugar, ¿no? De cómo manifiestan los síntomas, ¿no? Digo, me parece que eso es entendible, ¿no? Y como que, bueno, si capaz que era re para afuera y ahora está re introvertido, o capaz que era re introvertido y de repente está como súper para afuera, digo, bueno, a eso me refiero, ¿sí? Si veo comentarios o expresiones que no estén en sintonía a la edad o la situación que atraviesan, eso me parece que también es importante, ¿no? Si están hablando todo el tiempo de la plata, si están todo el tiempo hablando de... Y que lamentablemente también son una generación muy bombardeada por eso, desde la música, ¿no? Desde la cultura, desde lo que consumen. Pero bueno, me parece que es importante tener en cuenta todo esto cuando hay también preocupación excesiva en torno al dinero. Me parece que eso es también muy importante, ¿no? Digo, más allá de lo que puede ser la cotidianidad en la casa, como esta cosa de estar pensando todo el tiempo, ¿no? O que de repente aparezcan con cosas nuevas, ¿no? Digo, como que ese tipo de cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta. O intereses en deportes extraños o que está viendo el partido y está más pendiente del celu que del partido en sí mismo. Pero ahí tenemos que ver qué ejemplo damos nosotros como adultos, por supuesto, ¿no? Digo, porque eso también es algo que vamos a reflexionar. Marcos, pasamos. Bien, y estas son algunas recomendaciones en relación a mi experiencia en el trabajo con adolescentes. Estoy cumpliendo ya desde el 2007 que me recibí, 17 años trabajando con adolescentes, así que lo que les recomiendo también es pensando en estas cuestiones. eh, Saber que es interesante como contactarse desde un lugar genuino, ¿no? Del preguntar, del interesarse. Entiendo que a veces es difícil, pero sí lo que veo es que muchas veces el error común tiene que ver con esto, ¿no? Como citar otras adolescencias, otras épocas, ¿no? Como que, bueno, yo en mi época hacía tal cosa, tal otra. Digo, me parece que lo importante es el sentido y no tanto la imagen del mundo tan cambiante, ¿no? Digo, porque viendo adolescentes en estos 17 años, por ejemplo, que les decía, las adolescencias hace 5 eran distintas a las de hoy, ¿no? Y hace 10 también. Digo, y me parece que estos hábitos de consumo han cambiado muchísimo a toda esta generación. Y la pandemia ni les cuento, ¿no? Bien, esto de la imagen social de la adolescencia, ¿no? Como decir, bueno, son despreocupados, no les interesa nada, nunca me escuchan, ¿no? Como esas generalizaciones creo que alejan. Y también, por supuesto, el lugar de paro de amigo, ¿no? Me parece que no está bueno convertirse en el meme del señor Burns, ¿no? Y buscar esa paridad porque de alguna manera aleja, porque de alguna manera termina naturalizando más la práctica, ¿no? Digo, como que también esto pasa, hay gente con la que he hablado de las casas de apuestas y me dicen, bueno, hay muchos padres que juegan con los pibes o que lo naturalizan o que entienden esto que les decía, que es una guitita, que si les rinde para otra cosa, no pasa nada. Digo, no, me parece que no está bueno ponerse en ese lugar y que nos hace perder fuerzas como lugar adulto, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Y bueno, como recomendaciones, sí, como para pensar también desde ese lado,
Me parece que lo importante es incluir rutinas que nos involucren a todos, un poco en la línea de lo que decía Marcos también, ¿no? De entender también lo que generan en nosotros las pantallas, que haya hábitos de control de gastos, cuentas claras, ¿no? Digo, que también favorezcan a la autonomía, donde el chico también se vea favorecido, ¿no? Que si él puede rendir lo que gasta y entender y darle valor también a la plata, porque eso es una realidad también, la adolescencia es un momento donde no hay tanto sentido de la plata y mucho menos con todo esto de lo digital, ¿no? Digo, como de esta cuestión donde no hay manejo, entonces eso no se entiende. Entonces, de alguna manera, hacer como un registro para que pueda favorecer la autonomía. Y también esto de no demonizar la tecnología ni su uso, ¿no? Porque muchas veces pasa eso también, acrecenta lo que se llama la brecha digital, ¿no? Es esta cosa de, bueno, es todo. ¿No? Todo es una porquería, o yo no entiendo, o no me meto, ¿no? Digo, me parece que no tiene sentido, me parece que lo que tenemos que hacer es involucrarnos, sin duda, y que los chicos nos necesitan. Bien, y en la última me parece que es en relación a esto, ¿no? Digo, entender que podemos tener dudas, que lo importante es aprovechar esas situaciones para un mejor aprendizaje, ¿no? Y que es parte del proceso para mejorar, preguntar, ¿no? Digo, no juzgar desde lo malo, desde lo negativo, sino de poder entender también eso, tratar de ser coherentes en lo que decimos y hacemos, por esto que decía, ¿no? De que la acción tiene mucho más fuerza que la palabra. Si yo estuviera acá dando la charla a ustedes, ¿no? Y estuviera así todo el tiempo, ¿no? Y scrolleando. Digo, y bueno, se quedarían con el hecho, con el acto, ¿no? Y es lo que muchas veces pasa o veo en relación a los adolescentes, ¿no? Que se les señala un montón de cosas, pero también tenemos que repensarnos también desde ese lugar, ¿no? Por eso es tan interesante lo que decía Marcos al principio. Y por supuesto, y acá les agradezco también este espacio, ¿no? Generar otras redes, es lo que les decía, esto es lo protector, porque de alguna manera si Internet es la única red, ¿no? Estamos complicados porque somos bichos de reconocimiento. La humanidad, el humano, tiene esa característica del sentirse en comunidad, de esa necesidad. Entonces es importante, como digo siempre, los centros culturales, los clubes, los espacios de comunidad, esto que decía, las salidas del Parque de la Costa, mojarse, hacer una fila, que me digan que no a comprarme un copo de nieve. Digo, se necesita esa experiencia, pero no desde el lugar de decir, bueno, che, basta de pantalla, sino de, bueno, salgamos, hagamos, ¿no? Y me parece que eso es lo lindo de lo comunitario y de estos espacios. Así que bien, esto también, soluciones posibles y realistas, es decir, bueno, poder entender, salir de esa cosa de lo que me voy es como, bueno, nunca más vas a tocar una pantalla, ¿no? Que esas cosas que decimos los padres a veces, como de, bueno, ¿no? Decir, bueno, eh, estoy dándole un sentido a la situación y estoy pudiendo marcar un límite también desde ahí. Así que bueno, les agradezco mucho y bueno, Marcos va a cerrar también la presentación y abrimos espacio de preguntas. A ver si se lo puede sintetizar un poco Sí, más allá de lo que ya comentaste. sí, si nosotros hablamos de la ludopatía, sí, digo, tenemos que entender que estamos, digo, el diagnóstico es un tiempo sostenido, ¿sí? Digo, a ver, quiero ser claro en esto. Cuando un chico está jugando, digo, cuando hablamos de una situación problemática y algo grave y cercano a la ludopatía, ¿sí? O porque digo, hay una cuestión diagnóstica que tiene que ver con mantener ese comportamiento quizás por el periodo de un año, ¿sí? Ese periodo de un año, la verdad que es tardío si lo pensamos desde ese lugar, ¿sí? Por eso digo de que hoy se habla con mucha liviandad desde ese lugar, de que todos son ludópatas y hasta los pibes asumen ese lugar, pero hay que tener en cuenta que esto puede ser un estigma muy grande y lo que tenemos que tener también en cuenta es que tenemos que llegar cuanto antes, ¿sí? Entonces, lo que sí es importante es cuando se fija esta dependencia. Hablamos de un chico que tiene una relación problemática con el juego, cuando está su vida orientada a de dónde conseguir plata, ¿sí? Digo, empieza a aparecer la abstinencia, digo, porque eso sería la dependencia, ¿no? Como todo el tiempo está pensando en la actividad. Y la abstinencia es cuando ante la imposibilidad de hacer eso, ¿no? Empiezan a aparecerles como síntomas, ¿no? Como ansiedad, como esto que decíamos antes, depresión. Entonces, me parece que lo que hay que tener, lo que es importante tener en cuenta es que si vemos que empiezan a faltar cosas en la casa, si empieza a meterse con gente problemática, si todo lo que le importa es la plata y está todo el tiempo pensando en jugadas, ¿sí? Ahí es importante consultar con un profesional y ahí es importante entender que más allá de que no tienen ustedes la precisión para decir, che, esto es ludopatía o esto no, digo, bueno, poder levantar la mano, pedir ayuda, sí, acudir con gente especializada. Muy bien. Ahí tenemos algunas otras preguntas para dejar ahí planteadas. Eh, si hay alguna recomendación en relación a qué edad
introducir el teléfono celular, digamos, en la vida de un niño, niño, niña, y también lo mismo en función de sus redes, del acceso a redes sociales. Y agrego también, para ver si podemos hacer todo en una especie de síntesis, ¿qué opinión tenés, Damián, en relación a la prohibición de los teléfonos en las clases? En esto de por ahí dejarlos en una caja o que se mantengan en la mochila, Sí, que sea algo revisado por el docente. Sé que en sí, muchos países se está prohibiendo, por se ejemplo, está esto, prohibiendo ¿no? acá también, acá también. Acá ya hay lugares y colegios donde se hace. Y la verdad que en relación a esa, arranco con esta última, los resultados que se están mostrando son muy buenos. Así que me parece que es una buena medida. A mí la verdad que todo lo que tenga que ver con la prohibición, me parece que es un espacio de mucho debate, ¿no? Digo, pero me parece que la restricción que capaz que se da en esto de que en los espacios áulicos y trabajando mucho en colegios, lo veo un montón con docentes que me lo dicen todo el tiempo, que es muy difícil lidiar con la tensión de todas estas capturas que hablaba Marcos también al principio, ¿no? Entonces me parece que eso está bueno, de que los resultados que hoy se están observando es que los chicos están mejor en relación a la atención, que establecen mejor vínculo entre ellos. Vuelvo a citar a la pandemia, digo que es una generación como muy marcada por esto y como muy acentuada en los consumos digitales. Entonces, desde ese lado, me parece que está bueno confiar en que la institución haga buen manejo. Después, como comunidad de padres, que imagino que son los que están acá también, y madres, como familia, hay que regular y ver cómo se negocia eso con la escuela, ¿sí? Y en relación a estas dos, que son clásicos de clásicos, las dos preguntas de la recomendación de las redes y los niños y el acceso al dispositivo teléfono. A mí me parece que hay algo que se dice desde la teoría y hay algo que es lo que se concreta en la práctica. Entonces, la respuesta que voy a dar es que para tener celular, que tenga la necesidad. Es decir, que si se va a empezar a mover solo, que si necesita formar parte del grupo de WhatsApp, porque vemos que capaz que se está quedando un poco afuera, porque esa es una realidad. Lo que se termina dando es que se termina dando por una cuestión grupal. Es decir, como que bueno, empiezan a aparecer, yo tengo un hijo de 7 años, va a segundo grado y ya hay chicos de su curso que tienen celular. ¿Por qué? Porque el hermanito capaz que dejó alguno, entonces lo tienen para hacer videollamada, para jugar al Roblox. Eso me parece que hay que entender que esa presión hay que saber manejarla, que hay que bancarla y diría que postergarla de la mejor o lo más largo posible, ¿sí? Mm. Eh, después Ahí, Sí. perdón, ahí te quería agregar algo. Ahí también es pensar qué entendemos por celular, ¿no? Porque hoy pensamos en celular y siempre es un teléfono inteligente, ¿no? Un Android, un iPhone, lo que fuera. La realidad también es que hay otro tipo de teléfonos que tienen muchísimo menos capacidades, son mucho más baratos, la batería dura más, son irrompibles, que cumplen ese rol de, ok, mi hijo tiene que ir al colegio en colectivo, quiero poder saber comunicarme con él, tener GPS. Hoy se les llama teléfonos tontos, ¿no? Porque a los otros se les llama teléfonos inteligentes. Que es como volver al Nokia 1100 con un par de capacidades más. Pensar también en esa transición, ¿no? Tiene que ir de una a un teléfono inteligente con todas esas capacidades, con que se exponga a todo de golpe, o puede ser una transición más gradual. Eso como pequeña nota ahí al margen. Sí, sí, eso me parece que es importante, ¿no? Como decir, bueno, en base a la necesidad de las redes sociales, bueno, se establece un poco, ahora están esas iniciativas de pensar redes sociales para adolescentes, ¿no? Como tener ciertos filtros, Instagram así parecería que lo quiere hacer. Yo lo que considero es que el adolescente, y conociéndolo en estos años de experiencia, siempre está buscando encontrarle la vuelta, ¿no? Y que siempre va a encontrar la manera de que si Instagram empieza a meter estos filtros, va a empezar a ser como aburrido y va a aparecer otra red social donde van a mirar todos y así hasta el infinito, porque es lo que viene pasando. Pero me parece que es importante, y voy a tomar la otra pregunta, así la relaciono también, que si, por ejemplo, necesita, ¿no? Porque dicen, reviso el celu de mi hijo, hija de 13 años sin su consentimiento, o lo hacemos juntos, juntas, o no se hace. Yo diría que no, la verdad que no es lo mejor, porque de alguna manera no estás fomentando algún espacio de autonomía. Entonces, en esto, si yo realmente considero que hay una red social que no va a saber manejar o que va a requerir que yo esté presente todo el tiempo, me gusta esto igual. Lo del sin su consentimiento diría que no. Pero lo de hacerlo juntos puede tener un lugar de construcción copado, ¿no? Como decir, bueno, che,
a ver con quién estás hablando, a quiénes seguís, ¿sí? Pero no revisar, no estar en esta cuestión, porque me parece que habla de que capaz que hay que recalcular y hay que entender que capaz que me apresuré. Entonces, de alguna manera, esto que decía antes, podemos repensarnos y podemos encontrarlo de vuelta. Yo, la verdad que he visto como psicólogo de adolescentes infinidad de problemáticas en relación a esto, ¿no? Como que el chico se dio cuenta o la chica se dio cuenta y bueno, es como una vulneración a la propia persona que es incómoda, sí, o sin duda. Digo, como que nos revisen el celular, ¿no? Digo, como que me parece que es un espacio de intimidad que es válido y que hay que saber manejar más que estar en esa superrevisión. No, Y y además después, que si pasa sí, eso, luego va a ser muy, muy difícil volver a ese espacio de sí, confianza. sí, sí, es que se viven como un espacio como muy, Mm. muy sentido, ¿no? Y es un mundo muy privado del adolescente, que el adolescente siempre necesitó también. Sí. Bueno, A mí y me después, gusta, sí, perdón, pensarlo también como cuando yo de chico no quería ni que en la calle ni que me dieran la mano, ni que me den un beso, ni nada. Y a un mm, momento yo había que cruzar la calle, ¿no? mm, Me acuerdo de esa, iba a cruzar la calle y mi vieja me intenta dar la mano. Y yo no, no, y me dice, no, mirá, si no me das la mano te puede pisar un auto. No lo ves, pero vienen rápido. Ok, me hizo sentido, me mm, pareció lógico ya tener que me diera la mano y me acompañara a cruzar la calle. mm, Y hoy el gran desafío que tienen padres y madres y quienes están cuidando a los chicos es cómo le explico qué es lo que viene del otro lado y por qué te tengo que dar la mano en este caso, por qué te tengo que acompañar de esa forma. sí, Entonces, por eso para mí es tan importante eso de educarnos primero los adultos, para poder argumentar a los chicos y que no sea el, bueno, vamos a poner estos límites o vamos a revisar esto y esto, el poder tener esa conversación y que ellos sepan que ustedes saben también y que entienden esos desafíos y que lo que están buscando no es ponerles límites para que lo usen menos y listo, sino todo lo contrario, decir, sabemos que hay un buen uso para esto, queremos que lo uses de la mejor forma posible y quiero que entiendas todos estos riesgos y desafíos que te vas a encontrar. Por eso es que queremos acompañarte en este camino, en este proceso, y por eso es que establecemos estas normas, estos límites, y cada tanto vamos a hacer esto juntos. ujú, sí, ni hablar. Sí, como dicen ahí, los y las cuidamos, sin duda, como que son espacios de cuidado, ¿no? Y como que decía antes, es como vuelvo a repetirlo porque me parece que con todo lo que expresamos, capaz que tiene otro sentido, ¿no? Como esto de lo preventivo, que va en ese lugar de fomentar las cosas que hacen bien, ¿no? Digo, como que me parece que eso es muy importante. Así que bueno, me quedo a lo del Parque de la Costa, espero que lo hayan pasado muy lindo y que la próxima, la próxima me inviten, hace 1000 años no voy. Pero me acuerdo que también como adolescente, ¿no? Digo, que buenas épocas, la he pasado lindo. Bien, Teníamos una última pregunta ahí, sí, Damián, sí, sí, si con esto podemos cerrar, si no hay ninguna más, que tiene que ver con preguntarte en el auge que tiene el tema de las apuestas online, si ves alguna relación también con un discurso de época, ¿no? sí, Que se apuntala mucho con esto de la plata rápido, fácil, de manera inmediata. sí. Hay muchos ejemplos, ¿no? Esto de las criptomonedas, de la Sí, especulación desde ese lado, las hay algo influencias. hay algo de esa práctica que me parece válido, porque entiendo que hay un montón de gente, digo, conozco gente que está en el mundo de lo cripto y está en el mundo de las inversiones y qué sé yo, que me parece que hay que entenderlo como un área y que me parece que, como decía antes, lo veo distinto en adolescentes y hoy se está viendo un montón de esquemas Ponzi, de estafas y de cuestiones en los donde hay que cuidarse, porque me parece que esta idea de la plata rápida y esta idea de que la plata tiene que trabajar en sí misma, ¿no? Digo, porque existen un montón de notas, siempre digo lo mismo, entras a Infobae y te dice qué billetera virtual te rinde más tener guardada la plata, tenés la propaganda del ratón del Banco Galicia, ¿no? Que tiene la plata trabajando, entonces pasamos de esa idea de la pareja y yendo de compras a una persona que hace trabajar su dinero. Sí, para mí es un gran, usted lo ha dicho, Juan Martín, un mal de época, digo, una situación que también está como muy vigente, muy presente, y los adolescentes no quedan exentos de toda esta mirada, ¿no? Entonces, esta idea de la plata fácil hoy también se encarna en todo este tema de las apuestas, y de hecho hay mucha gente que lo piensa así, ¿no? Como una inversión. Entonces, me parece que sin duda son dos fenómenos que están muy ligados, que obviamente hay algo, como decía al principio, del cuidar la adolescencia que tenemos que entender, que también es como, bueno, hay padres que me dicen, o el otro día fui a hacer como una charla de estas, y uno de los organizadores, cuando termina la charla, me dice, ¿sabes que mi marido
habla con mi hijo de las apuestas y de las apuestas, perdón, de las inversiones en la bolsa y qué sé yo, y entonces él lo educa, pero entonces está bien, está mal. Digo, bueno, no sé, digo, me parece que en relación a esto último que se conoció, que a partir de los 13 años se puede empezar a entrar en ese mundo. Me parece como muy contradictorio que estamos dando como mensaje del mundo adulto, ¿no? Los pibes no se están pudiendo manejar con cosas sencillas, como no sabe cruzar la cuadra del barrio y lo querés hacer cruzar una avenida o la 9 de julio, ¿no? Digo, me parece que es difícil. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar también, ¿no? Como dar herramientas de comprensión, me parece que la educación financiera es necesaria, pero que hoy hay un fervor por toda esta cuestión de todo lo fácil y sin esfuerzo que marea, ¿no? Digo, que confunde también. Así que bueno, gente, les agradezco muchísimo el espacio en lo personal. Gracias a Marcos también y a todo Navitools por la invitación y a ustedes, Ospetelco, por el espacio. Me parece que son espacios, como decía, de mucha importancia, de formar idea, pensamiento crítico, ¿no? De todo este fenómeno y entender que somos parte, ¿no? Como comunidad. Bueno, Damián, agradecerte a vos también, agradecerle a todos los participantes y obviamente, digamos, este esfuerzo desde Ospetelco, pero apoyado justamente en el trabajo de Navi y bueno, en la explicación, que la verdad fuiste muy claro. Así que de nuestra parte, también llamar ya al cierre y agradecer por todo este espacio y dejándolo abierto a nuevas actividades y a nuevos intercambios, ya sea en el Parque de la Costa o en otros ámbitos también de la familia telefónica. Por supuesto, que no se pierdan esos espacios físicos. No lo dije en esta charla porque lo suelo decir siempre, pero digo, la importancia de salir de lo digital es la vida física. Entonces, cualquier espacio, sea el cual fuere, de encontrarse, de verse y de reconocerse, me parece como súper valioso, como fundamental, porque es lo que tracciona la salud. Realmente. Totalmente. Eh, Bueno, muchísimas gracias también, obviamente, a todos ustedes por hacernos parte de todo esto, por habernos invitado al Parque de la Costa. Doy fe, estuvo increíble, no puedo creer la cantidad de gente que había, lo bien organizado que estaba todo y también resaltar eso que cuenta Damián, ¿no? La importancia de generar estos espacios y que se hable y que se reflexione al respecto con esta mirada también de entender que las tecnologías son parte de la vida y se trata de saber usarlas bien y que ocupen un espacio positivo. Totalmente. Marcos, de reflexión se trata, está Nelson ahí, me parece que quiere aportar una para el cierre, así que Nelson, todo tuyo. no, en principio agradecerles, bueno, a Marcos, Damián, la verdad que excelente la charla. Y algo importante, hay un proyecto de ley que ya tiene dictamen de las comisiones de salud y niñez, adolescencia y familia. Se ha debatido mucho esto, pero lo más importante me parece es que marca, primero que lo declara de interés nacional y de manera prioritaria el abordaje interdisciplinario de la adicción a los juegos de azar y apuestas en líneas, y lo enmarca en la 26.657, que es la Ley de Salud Mental, y en la 26.934, que es el Plan Integral para Abordaje de Consumos Problemáticos. Es decir, lo toma realmente como un problema de salud, con lo Ujú. cual creo que esto permite darle un marco muy amplio y desde esto, ¿no? Es decir, de cuidar la salud y sobre todo la salud mental de las y de los pibes. Así que Sí, bueno. sí, qué bueno. Quería comentar esto porque realmente hay de los distintos bloques del Congreso hubo aportes muy interesantes y hay bastante consenso en este sentido. Sí, Así y que, digo, por eso también es importante que pongas el tema sobre la mesa, porque yo lo quise mencionar y no recordaba con tanta precisión, digo, buenísimo, digo, cómo te acordás de todo, porque sé que se tiene que debatir antes del 30 de noviembre, por eso es tan importante también que el tema lo charlemos para que esté en agenda, ¿no? Digo, para que de alguna manera lo tengamos presente, así que te agradezco un montón. no, bueno, quería hacer ese aporte, digo, porque realmente es algo que viene con mucha fuerza y Sí, con mucho consenso de todo el arco político. Eso es lo sí, interesante, con lo cual es bastante viable y posible que salga la ley. Así que sí, ojalá que así Sí, sea. y además sí. fueron ambiciosos, no fueron con algo paliativo. La verdad que es una propuesta muy No, no, interesante. no, prohibición de publicidad, Sí, sí, es biometría para grande. acceso a las plataformas e incluso para el pago, digamos, y penas fuertes para todos aquellos. Prohibición incluso, estoy recordando así muy por encima, digo, pero prohibición de los dirigentes de clubes de fútbol de integrar empresas de juego en Sí. línea.
No, la verdad es que es un proyecto muy interesante, que bueno, por ahí Bueno, después lo puedo conseguir y compartirlo si Podemos ustedes difundir, quieren. claro que sí. sí, sí, está bueno. Y ojalá que esto progrese, porque la verdad es muy interesante. Sí, yo creo que lo subí ayer al Instagram. No sé si todavía está, pero hay una cuenta que también, si llegado el caso, después quieren, se los comparto. Hay una cuenta que se llama Bienestar Digital que lo compartió y que hizo como un buen posteo con todo punto por punto. Así que también está bueno tener el dato. Bueno, gente, les agradezco muchísimo y me retiro también a seguir trabajando. Un abrazo enorme.